Había una vez un juego que revolucionó todo un género, sirviendo como inspiración a muchas obras durante mucho tiempo, y a su vez ser la base para una de las franquicias más grandes al día de hoy. Un juego que nos ha entregado tantas escenas que han quedado grabadas en la memoria de todos los jugadores, tanto si eres fan o no. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Resident Evil. Bienvenido a Naughty Drop, yo soy Alex Soteno y este es un video especial donde exploraremos cada elemento de esta mítica saga, desde sus conceptos iniciales hasta la publicación del título, así que sin más preámbulo, comenzamos. Para hablar de los inicios de Resident Evil, tenemos que regresar a Japón en el año de 1989, específicamente en la producción de una película de terror con el nombre de Sweet Home, donde a la vez Capcom estaba trabajando en el videojuego del mismo. Estas dos producciones se hicieron a la par para promocionarse mutuamente, y como un pequeño detalle, aunque el juego tenía el mismo argumento de la película, este se tomó cierta libertad creativa que fue muy bien recibida por el público japonés. El juego se basaba en la exploración de una mansión repleta de trampas y monstruos, pero lo que fascinó a los jugadores era la posibilidad de jugar con hasta 5 personajes distintos, y todos estos podrían llegar a morir en cualquier momento, haciendo que el juego tuviera múltiples finales. Otros elementos que verás conocidos son también las animaciones de las puertas al abrirse, puzzles para poder avanzar en la historia y la gestión del inventario, elementos que sirvieron de inspiración para otros títulos del género, siendo el más conocido Alone in the Dark en 1992, al que muchos reconocen como el verdadero padre del survival horror. Con el paso del tiempo, Capcom intentó hacer un remake de Sweet Home para Super Nintendo, pero ya no contaba con los derechos de esta IP, por lo que decidió hacer una secuela espiritual que tomaría los elementos más destacados de este juego, y encargándoselo a un joven Shinji Mikami quien tenía un par de años en la empresa, y quien había desarrollado unos cuantos juegos, siendo el más destacado al momento Aladdin para la Super Nintendo. El desarrollo empezó en 1993, con un equipo aproximado de 80 personas. Durante los primeros meses, Mikami se dedicó a investigar tanto la película como el juego de Sweet Home, creando bocetos y arte conceptual del guión y los personajes. Pero con el tiempo, esta serie de ideas se van alejando cada vez más del concepto original, y se va convirtiendo en una IP propia, que pronto recibiría el nombre de Biohazard en Japón y Resident Evil en Occidente. Uno de los primeros problemas que tuvo Capcom con el juego fue su nombre, ya que una banda de rock en Estados Unidos ya usaba este, y para evitar problemas legales decidieron cambiarlo en esta parte del mundo por Resident Evil, haciendo alusión al terror que se encuentra dentro de la mansión en el juego. Después vino otra pregunta importante: ¿quiénes serían los enemigos? Al principio se tenía pensado mantener a los fantasmas de Sweet Home, pero esto se descartó ya que el elemento paranormal no era el tipo de amenaza que buscaba transmitir. Mikami, como fanático de las películas de terror que dice ser, quería transmitir un peligro real como en la película de Tiburón, y tras mucho debate e inspirarse en películas de George Romero, se llegó a la conclusión de que los enemigos perfectos serían los zombies, ya que estos se adaptan a cualquier escenario, logrando poner al jugador en verdaderas situaciones en las que escoger pelear o huir en entornos cerrados como pasillos mantenían un gran nivel de tensión y peligro. Otra de las películas en las que se basó fue La Masacre de Texas, ya que tenía escenas de terror repentino, y pensó que partes así en el juego mantendrían aún más la tensión que ya se había logrado, como la icónica escena del cerbero entrando por la ventana que de seguro logró hacer saltar a más de uno del susto. En cuestión de tiempo, la Super Nintendo fue quedando corta ante todo lo que Mikami quería plasmar, y la respuesta llegó de manos de Sony, al tener un proyecto de consola más potente, el PlayStation. Originalmente, se optó por una vista en primera persona, pero se tuvo que descartar esta idea ya que no contaban con experiencia en el desarrollo de entornos tridimensionales, y que por más poderosa que era la consola de Sony, esta no podría renderizar los escenarios tan detallados de la mansión como lo quería Mikami. Por lo que, tomando prestada la jugabilidad de Alone in the Dark, se optó por usar escenarios pre-renderizados,
lo que permitía tener escenas más detalladas pero con personajes, enemigos y objetos con más polígonos, haciendo que el juego se vea más atractivo visualmente, pasando a una vista de tercera persona con cámara estática y controles tipo tanque. Aunque el propio Mikami llegó a tener dudas acerca de este aspecto, al final le gustó la idea de que, al mantener la cámara fija, los jugadores no podían ver el entorno completo, por lo que cada paso que daban era un misterio, obligando al jugador a ser más cauteloso y prestar atención a los sonidos alrededor. Esto, sumado a la música de fondo, generaba un ambiente de tensión absoluta, cosa que determinó el éxito e identidad del juego. A partir de los bocetos e indicaciones de Mikami, se crearon a 4 personajes. Vin Mercurio, el que sería el protagonista, una recluta llamada Jill, un hombre musculoso llamado Gelser y un afroamericano de nombre Dewey, quien serviría como alivio cómico dentro del juego y sería desbloqueado al terminar el juego por primera vez. Estos serían miembros de una unidad especial mejorada cibernéticamente, como por ejemplo Gelser, que en su ojo derecho tiene un lente de visión nocturna además de una fuerza sobrehumana, y su misión es la de encontrar a un científico loco en su mansión, quien fue el que creó a todos los monstruos que se enfrentarían. Sin embargo, a mitad del desarrollo del juego, Capcom contrató al guionista Kenichi Iwao, quien fue encargado de planificar el juego. Mikami e Iwao no podían ponerse de acuerdo con el guión, ya que Mikami creía que una historia compleja le restaría valor a la esencia del juego, mientras que Iwao quería que el juego tuviera una trama más compleja combinando el terror con ciencia ficción y que ésta se complemente con la lectura de documentos que puedes encontrar dispersos por el juego. Al final se tuvo que llegar hasta los altos mandos de Capcom para poder tomar una decisión, quienes escogieron la idea de Iwao y fue así como empezó a tomar una visión más consistente. Se eliminaron los elementos paranormales, y los personajes ahora formaban parte de una unidad especial altamente entrenada llamada STARS. Se eliminó el personaje de Dewey, el protagonista pasó a llamarse Chris Redfield, se mantuvo a Jill Valentine y Helser se convirtió en Barry Burton. Para mostrar el peligro al que se enfrentaría el jugador, se diseñó a Joseph Frost, personaje que moriría en la cinemática inicial del juego. También se diseñó el villano principal del juego, que luego pasó a ser el mayor villano de la saga, Albert Wesker, quien era el capitán del equipo Alpha de los Stars y el traidor del grupo. Para darle más suspenso a la trama, se creó al equipo Bravo, que dentro de la historia fueron los primeros en llegar a la mansión Spencer, antes que los protagonistas, y quienes se encontrarían muertos dentro del juego a excepción de Rebecca Chambers, quien llevaría el rol de acompañante de Chris. Con estos añadidos, la historia tomaba un rumbo más elaborado, ya que a través de los archivos que va encontrando el jugador iba descubriendo qué fue lo que ocurrió durante el incidente y cómo los empleados de la mansión se iban convirtiendo en zombies, elementos que fueron la base de los juegos de Resident Evil. Musicalmente, Mikami cuenta en una entrevista que durante una salida a un bar junto con el encargado de sonido tuvieron una plática al respecto. El director creía que mantener música de fondo constante provocaría que los jugadores se acostumbren con el tiempo y vaya perdiendo su impacto, a lo que su compañero comentó: creo que los espacios entre los sonidos donde no oyes nada también es música. Idea que le gustó a Mikami y pasaron toda la noche hablando sobre música y cómo poder incorporar su idea al juego, logrando hacer que ésta sea parte de la inversión, como momentos de tensión, misterio y alivio. Un gran ejemplo es el cuarto de guardado, ya que la misma melodía te hacía sentir seguro mientras estuvieras dentro. El juego tuvo un total de 5 zonas: la mansión, el patio, la casa de invitados, los túneles y el laboratorio. Originalmente se planeó que haya más zonas jugables, como una torre donde Wesker tendría una cinemática que amplíe su historia, y un cementerio que fue reutilizado para el remake de 2002, así como unas chozas y cabañas en un lago que también se usaron como escenografía del exterior en el remake. También se descartaron varias mecánicas por falta de tiempo. Una de ellas muy interesante, que si recogías un ítem y tenías el inventario lleno, te saldría una opción para intercambiarlo por uno del inventario. Otras mecánicas desechadas pero que después fueron usadas en el remake es el de que los zombies pueden abrir puertas, que aunque en la versión Director's Cut había zombies que podían aparecer de manera aleatoria, cabe recalcar que son eventos predeterminados, mientras que en el remake si hay zombies en un cuarto o pasillo aledaño, estos podían entrar donde se encuentra el jugador para ir hacia su posición.
Otra mecánica reutilizada en el remake es la de poder usar ítems de autodefensa para evitar daños de los zombies cuando te atacan. Otros elementos que se descartaron fueron enemigos, como un insecto gigante llamado Manfly, que tendría varias fases de evolución, así como cangrejos y niños zombies. Estos últimos descartados por el mismo Mikami, ya que le parecía una idea terrible el lastimar niños aunque estos sean zombies. Otro concepto que se tuvo que eliminar por falta de tiempo de desarrollo era el poder jugar en un modo cooperativo, donde dos jugadores podían explorar la mansión al mismo tiempo. Ya es el año de 1995 y es casi el final del desarrollo del juego. Mikami, aprovechando que la PlayStation permitía insertar videos, quería que tanto la introducción como las escenas finales fueran con actores representando a los personajes como si fuese una película de terror clase B, pero con un presupuesto muy limitado tuvieron que buscar actores que se parecieran físicamente a los personajes. Fueron 3 días de grabación donde se hicieron las escenas del exterior, la presentación y las escenas finales del helicóptero, utilizando máquinas de humo, mecatrónicos y hasta perros Doberman reales. Para el doblaje se buscó actores de doblaje estadounidenses que estuvieran disponibles en Japón en ese momento, y el equipo les pidió que estos dijeran sus líneas de manera pausada y firme para que el jugador pudiera entender de manera clara lo que se decía, razón por la cual el título tuvo su característico doblaje tan criticado, ya que el traductor solo se limitó a traducir el guión y el equipo de sonido, al ser completamente japoneses y no conocer el idioma, no notaban que los diálogos no se percibían de forma natural. Con respecto a la portada, se utilizaron dos versiones, la japonesa y la que fue para el resto del mundo, y esto fue debido a que al ser una época donde el internet no estaba a disposición de todo el mundo y era muy complicado buscar información sobre algún tema, uno de los parámetros de elección de los jugadores era por la portada de los juegos, por lo que si se quería vender un título, este tenía que destacar del resto. Capcom contactó con Bill Sienkiewicz, un ilustrador de Marvel con quienes tenían buena relación por esos tiempos, para hacer una portada llamativa para el público occidental, a quien se le mostró bocetos del personaje principal y se le encomendó agregarle elementos de terror. Con solo estas indicaciones y sin saber nada respecto al juego, el ilustrador se inspiró en la película del juez para el personaje y el arma que éste lleva, además de agregarle detalles como garras y arañas para el toque terrorífico, que si bien fue una portada algo extraña al principio, con el tiempo es una de las ilustraciones más icónicas de la franquicia. Tras finalizar el desarrollo, Resident Evil se estrenó en Japón el 22 de marzo de 1996. Con poca confianza se estimaba que tuviera ventas de 250.000 copias, pero grande fue la sorpresa de Capcom porque solo al final de ese año Resident Evil vendió más de 2.5 millones de copias, posicionándose como uno de los juegos más vendidos del PlayStation y dando el inicio a la época dorada de los survival horror. En retrospectiva, Resident Evil basa su estructura en 4 partes fundamentales que son la base de todos sus juegos. Los puzzles, algunos de lógica prestando atención al detalle y otros que se solucionan con ítems del juego o los documentos, los cuales tienes que encontrar explorando la mansión. El manejo del inventario, ya que cuentas con una capacidad limitada y tendrás que elegir inteligentemente qué llevar, equilibrando los objetos curativos, armas, municiones y objetos clave. Los enemigos. Con la presencia de los zombies en los pasillos angostos y las demás criaturas más poderosas, el desafío es que tendrás que pensar 2 veces cómo administrar las municiones, ya que tienes que decidir si eliminarlo o esquivarlo. Y el más emblemático, el método de guardado, ya que para guardar la partida tienes que llegar a determinadas zonas con una máquina de escribir y contar con cintas de guardado, un objeto muy escaso, por lo que tendrás un límite para usarlos. Un detalle curioso es que la división de Capcom América le pidió a Mikami que incremente la dificultad en la versión occidental, ya que en esos tiempos había locales de renta de videojuegos y no querían que los jugadores terminaran rápidamente el juego. El juego contó con hasta 5 versiones, siendo el original de PlayStation, la versión de PC, Sega Saturn, la versión Director's Cut de PlayStation y para la Nintendo DS. También se planeó hacer una versión para el Game Boy Color, que saldría en el año 2000, pero Capcom decidió cancelar el proyecto ya en un estado avanzado de desarrollo, argumentando que la potencia de la consola portátil no le hacía justicia al juego. Con esto llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y darle pulgar arriba, ya que nos ayuda mucho, y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este video, nosotros somos Naughty Drop.